Ante todo Mujeres Podcast. Inclusión, alteridad, diversidad, mujer, experiencias transformadoras y mucho más. Porque antes de una discapacidad, ¡somos mujeres! Hola, bienvenidas y bienvenidos. Esto es Ante todo Mujeres Podcast, segunda temporada Colombia. Y hoy súper felices. Este episodio entre pasarelas y micrófonos. Y estoy con una súper invitada, ella es Andrea Herrera desde Medellín. Ya pasamos por Montería, por Ibagué. Pasamos también, por otras zonas de Colombia. Y hoy desde Antioquia, Medellín. Andrea es una mujer empoderada, luchadora, perseverante, que ama el deporte, los micrófonos, el activismo y que solo escucharla sabemos lo disciplinada y lo que se ha esforzado para llegar a distintos escenarios en Japón, en Suecia, en Estados Unidos, en distintas zonas de Colombia. Y por supuesto defendiendo eso que hacemos hace casi 20 años con la Fundación Sirius y hace 10 con nuestro enfoque de género, el ser mujeres, el ser, mejor dicho, todo lo que implica ser mujer y ante todo mujeres, porque antes de una discapacidad somos mujeres y muy contenta con esta súper invitada. Andrea, bienvenida. Tatiana, muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias por esa presentación. Gracias por abrir estos espacios para que se conozcan las vidas, las historias y se escuchen las voces de muchas mujeres. Gracias por todo eso que haces. Andrea, gracias a ti porque yo estoy convencida que si vivimos con una discapacidad tenemos responsabilidad con nuestras pares y nuestros pares y abrir caminos, incidir en distintos espacios, abre y da la oportunidad a otros y a otras. Entonces, qué rico tenerte hoy en Ante todo Mujeres, pero bueno, vamos a empezar por tu infancia. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo fue el proceso de la discapacidad? Naciste en Medellín, estuviste 5 años y luego te trasladaste a Zaragoza, creo que me dijiste Antioquia, ¿verdad? Sí, así es. Listo. Bueno, pues sí, como tú dices, yo nací en Medellín y viví en Medellín hasta los 5 años. Luego me trasladé con mis padres y mis hermanos a Zaragoza, que es un municipio de Antioquia que está al nordeste de Medellín. Y ahí viví hasta los 20 años, o 19, 20. Sí. Y pues durante todo este tiempo hubo distintas etapas en mi vida y por supuesto en cuanto a lo visual. Yo nací viendo, sin ninguna dificultad aparente, hasta que cuando tenía por ahí 18 meses, alrededor de esa etapa de la vida, mis papás se dieron cuenta de que yo, que era muy traviesa, me tropezaba, me pegaba contra todo de noche o cuando no había luz. Eso les pareció bastante particular y me llevaron al médico y él dictaminó que efectivamente tenía dificultad visual y me envió la fórmula para usar gafas. Desde ese momento empecé a usar gafas desde los 18 meses y a tener controles regulares de la visión para mirar cómo iba todo, cambiar la fórmula, lo convencional que se hace cuando una persona usa gafas. Sí. Yo me fui para Zaragoza y también allá a los 5 años, como te digo, con las mismas dificultades para desplazarme en la noche, en la oscuridad. Eso me generaba tener que estar a toda hora golpeándome, pegándome, porque era muy, muy inquieta, muy... No, pues eras una niña, lo común de una niña. Muy activa, exacto. A mí me encantaba treparme por los árboles, los muros, el techo, por todas partes. Dios mío, sufrieron tus papás. En ese sentido, sí, porque me aporreaba fuerte. Claro. Pero lo normal. Entonces, seguía viniendo a controles a Medellín, hasta que cuando tenía como quizás 9 o 10 años, en uno de esos controles, una de las doctoras detectó algo particular en mis ojos,
lo mencionó, lo escuchamos, pero no se hizo nada en ese momento. Todo siguió común y corriente. Tiempo después, cuando ya tenía 13 años, volví a otro control y volvieron a ver algo particular en los ojos y me enviaron una serie de exámenes para pues, determinar qué era. Yo no tenía ni idea de qué estaban buscando ni nada, solamente pues asistí a los exámenes, eran bastante incómodos, como suelen ser los exámenes de ojos. Claro, no, y tenías 9 años, o sea, En ese momento ya tenía 13. 13, perdón, tenías 13. Sí, en ese momento ya tenía 13. Bueno, y me hicieron los exámenes, leyeron los resultados y se dieron cuenta de que tenía retinitis pigmentosa, que era una condición genética que ocasionaba que en la retina salieran como una especie de manchas y esas manchas iban degenerando la visión de manera progresiva. En muchos casos conducía a la ceguera y pues en otros baja visión. Claro. Y pues ahí me dijeron que sí, que no había un tratamiento para esa enfermedad, que tampoco medicamentos, nada al respecto. Y bueno, obviamente fue un impacto fuerte, claramente, pero continué con mi vida después del duelo, de entender, de escuchar. Continué con mi vida porque pues tenía el diagnóstico, pero yo todavía seguía viendo lo que hasta ese momento veía. Pero en ese momento ya vivías con baja visión, ¿verdad? Pues mira que sí, pero era un concepto que no era abordado por los médicos, Claro. tampoco en lo académico, porque pues, yo vivía allá en ese pueblo. Los médicos, ahora yo creo que los médicos tienen más ese enfoque, pero en el otro, en esa época pues era mucho más desde lo médico, desde lo clínico. Claro, claro. Entonces yo sí tenía baja visión porque tenía muchas dificultades, por ejemplo, para ver al tablero. Yo tenía que hacerme en la primera fila siempre. Sé que es eso, sé que es igual. Sí, total. Por ejemplo, cuando estudiaba en la jornada de la tarde y terminaba pues clases, yo siempre buscaba alguna compañerita para poder irme para mi casa, porque yo no me podía ir sola de noche. Y salías solita, o sea, ibas al colegio sola y regresabas sola. Sí, pero es que en esos pueblos todo es súper cerca. Digamos que el colegio podría estar a unas 4 cuadras cerca. Claro. Pero, pues para uno que no ve, hacer todo ese, que ve pues con dificultad, hacer todo ese trayecto de noche, donde había momentos en que no había iluminación de las lámparas, se dañaban, era complejo. Y así no estuvieran dañadas, pues para mí era complejo. Entonces, sí, yo sí tenía baja visión, pero ya acostumbrada a esa baja visión, ¿cierto? Claro. Cuando ya cumplí los 17, terminé el colegio. En ese instante fue cuando más consciente me hice del proceso, es decir, de que estaba atravesando una pérdida visual, que esa pérdida visual posiblemente, o lo más seguro era que iba a conducir a la ceguera, que yo no me podía venir sola para Medellín a estudiar, porque pues mis papás trabajaban allá, el sustento de nosotros estaba allá, pero yo no me podía venir como mis compañeros, porque yo necesitaba a alguien que me acompañara para desplazarme. Obviamente yo no tenía ningún proceso de rehabilitación. O sea, no, pues nada. Andrea, y 17 años, plena adolescencia. Entonces te voy a hacer 2 preguntas. La primera, ¿cómo lo enfrentaste? Y la segunda, tus papás. O sea, viviste con papá y mamá, que eso hoy en día pues no es tan común que estén pues la familia completa. Sí, bueno, voy a empezar por mis papás. Pues ellos cuando supieron, obviamente fue un impacto fuerte emocionalmente, pero al igual que yo, todos continuamos nuestra vida con lo que ya sabíamos que me pasaba, que yo tenía dificultades para ver, bueno, pero continuamos. Sí. Cuando ya yo terminé el colegio, que ahí ya uno un poco con la primera pregunta, lo asumí, ese proceso o esa etapa de la vida y ese proceso que vivía en esa etapa de la vida, pues con mucha amargura, con depresión. Yo no quería hablar a nadie, no quería que nadie me hablara, era bastante grosera
agresiva, sobre todo con mi papá. Y ellos siempre fueron muy comprensivos. Ellos siempre me estuvieron ahí acompañando sin que nadie, sin que ningún psicólogo, sin que ninguna persona experta o externa les dijera que tenían que hacerlo así o así. No, fue lo que pues de manera natural, supongo yo que también por ese instinto, ese sentimiento que genera ser padre y madre, pues Sí. ellos estuvieron ahí apoyándome y respetándome mi proceso, al igual que pues toda mi familia, porque yo ¿Tenías tengo, hermanos? ¿Tienes hermanos, perdón? ¿O sí, hermanas? sí, tengo un hermano mayor, él ya no vivía con nosotros para cuando todo ese momento, él ya se había venido a Medellín a continuar pues con su formación, pero sí tenía a mi hermana menor, que es menor que yo 1 año y medio, entonces pues ella me apoyaba, ella, mejor dicho, para ellos yo era como la que siempre había sido, solamente que pues estaba en ese proceso de enfrentar una nueva situación en mi vida que me generaba eh, pues esa amargura y todo eso y me respetaban mi proceso, digamos. Entonces aquí lo complemento. Para mí fue difícil, obviamente. Yo pensé que en ese momento ya mi vida se había acabado. Pensé Claro. que sí, que ya no iba a poder continuar con mis proyectos, mis planes, que eran mis planes de pues, una peladita de 13 años, Pues 15, 16, claro. pero eran mis planes de ese momento. Y también, pues, el autoconcepto también se afectó bastante, claramente. Yo me sentía, mm, pues, muy, no sé si yo me sentía diferente, la verdad no sé si sea la palabra diferente la indicada, pero no me gustaba la que yo era, lo que yo alcanzaba a ver y cuando me miraba al espejo y lo veía, no me gustaba, yo detestaba cómo me veía, cómo estaba, en ese momento pues también gané mucho peso por estar ahí tan encerrada y comiendo mucho dulce sobre todo, entonces Qué duro eso, ¿no? Andrea, mirarse uno al espejo y no, ni reconocerse, ni quererse, ni que no nos gustemos. Y creo que le pasa a muchas personas que viven con una discapacidad. Y bueno, y así no vivan con discapacidad. O sea, a muchas mujeres y hombres eso les pasa. eso te iba a decir, Tatiana, que ese asunto de una visión distorsionada de uno mismo nos pasa a muchas personas Claro. indistintamente de sus circunstancias y afecta mucho, afecta demasiado. ¿Y ahí qué hiciste? ¿Qué hiciste, Andrea? O sea, ¿cómo venciste eso? ¿Y cómo fue el camino? Esa es una muy buena pregunta, ¿sabes? Porque, pues, te repito, ni mis papás, ni yo, ni nadie en mi entorno recibió ninguna asesoría, ningún apoyo psicológico, porque pues eso allá no existía en ese ¿En, momento. en qué año fue eso, más o menos, Andrea? Eso fue en el 2003, Tres. ¿Cuántos años tienes en este momento? 39. Claro, pues en el 2003 nada, ni derechos, ni inclusión, ni no, claro, muy Mira, complejo. va más allá del tema de discapacidad y de la inclusión de las personas con discapacidad. Es Sí, un problema estructural, porque en ese pueblo no había esos servicios para nadie, o sea, para nadie. y de pronto ahorita tampoco los hay, no sabemos, ¿no? Bueno, ahorita las cosas han ido cambiando, avanzando un poco. Obviamente todavía hay muchas necesidades y muchos requerimientos en todos lados, pero Sí, todo va avanzando en su medida, si sea lentamente. Pero en ese momento digamos, las limitaciones y las carencias eran generalizadas, obviamente afectaban más a unos que a otros, porque unos podían necesitarlas más que otros, pero pues no estaban disponibles para nadie, digamos, en este lugar. Eh, y bueno, ¿cómo salí yo de esto? Mira, yo tenía mucha rabia en ese momento, pero también era una rabia como que estaba, yo no sé si la rabia estaba envuelta en una esperanza o la esperanza estaba envuelta en la rabia. Y no sé si de qué hecho, lindo. y de hecho no sé si era esperanza lo que yo Sí, tenía o era más bien como un deseo de a mí esto no me va a poder. como la motivación más bien. Sí, pero era una motivación muy desde la rabia.
O Sí, sí, sea, sí. no era una motivación como de, ay, no. Entonces, pero era motivación. Y Sí, fue sí, lo que me sí. motivó y lo que me sirvió a mí. Yo sabía, pues, en ese momento yo pensaba que nada iba a cambiar esa realidad de que yo fuera una persona ciega. Cuando a mí el doctor me dijo eso, yo lo acepté como palabra de Dios escrita en piedra. Claro. Entonces, nada, por mi mente no pasaba la idea de volver a ver o de recuperar visión o nada de esto. Sí, sí, sí. Pero sí decidí que yo iba a ser entonces la mujer que yo deseara. Y ahí empecé, Ay, qué lindo eso. sí, y ahí empecé, mira, a hacer ejercicio. Mis papás me compraron una bicicleta de spinning y yo empecé a hacer todos los días spinning, viendo las noticias. Me acuerdo mucho y en las noches hacía doble jornada, entonces en las noches después me compraron una caminadora eléctrica de esas caseritas y yo Sí. me ponía a escuchar música de Don Omar, que precisamente hoy me levanté con ganas de escucharla para hacer ejercicio. Y, y eso a mí me motivaba un montón y yo mientras estaba en esa bicicleta o en la caminadora y yo corría, yo en mi mente veía como avanzaba hacia la mujer que yo quería ser, hacia la meta. Qué chévere. Y ahí comenzó todo, yo dejé de salir de mi casa 18 meses. ¿18 meses? Sí, durante ese Ujú. momento porque estuve muy, pues, en ese proceso de, digamos, depresión y amargura. Claro, claro. Y luego ya, pues, me pidieron un favor de trabajar en un almacén de zapatos mientras los dueños se iban de paseo y bueno, Ahí en pues, Zaragoza, ¿sí? sí. Sí. Y Ok. yo tenía gratitud por esas personas, entonces eso me motivó y eso fue lo que yo creí en ese momento que me había motivado, pero yo me he puesto a pensar y creo que realmente lo que me motivó a ir allá fue ver cómo alguien creía que yo lo podía hacer, aun cuando yo Ay, qué sabía, lindo. sí, que yo tenía esa dificultad porque pues ellos vivían enfrente de la casa, o sea, lo sabían perfecto. Y Sí. yo empecé a trabajar ahí y ellos sin darse cuenta, ni yo misma saberlo, vivimos lo que se llaman los ajustes razonables para que yo pudiera trabajar ahí. De zapatos dijiste, ¿no? Sí. ¿Y cómo Entonces, fueron esos ajustes razonables? Porque imagínate uno ofreciendo y te llegan, ¿y estos cuánto valen? Y esos azules de allá, los rojos de ay, eso es estos, la terrible. gente ni siquiera dice, solo dice los rojos de allá, los verdes que están abajito, y uno, los Pues si me verdes. dijeran el color, perfecto, porque yo me conocía cada par de zapatos de ese almacén. Pero a Sí. veces lo que hace es que la gente señala esos y uno es como, ay, ¿cuáles? Pero bueno, entre los ajustes razonables es que, bueno, tú sabes que las etiquetas para los precios son un papelito pequeñito, como Sí, sí, sí. una yemita del dedo, más o menos. Sí, un rótulo miniatura, claro. Bueno, pues ellos me permitieron que yo utilizara unos rótulos que son los que se usaban, no sé si todavía se usen, en los supermercados para cuando alguien compraba algo como verduras y las pesaban, ahí encima les pegaban un papel grande, grande y ahí se escribía, pues, no sé, lo que fue la cantidad. Ah, ok. Entonces yo le pegué a todos mis zapatos eso y yo les escribí el precio con este papel, con este lapicero tinta mojada para poderlos ver y entonces yo le escribí el no, o sea, la marca del zapato, la talla, el precio, porque todos esos datos yo los tenía que tener presentes para cuando hiciera el registro de las ventas y obviamente pues para dar la información al cliente. Claro. Eh, pues ellos también me permitían, ellos eran muy estrictos en cuanto a que no fuera nadie a visitar a la persona que trabajaba ahí Claro. mientras estuvieran, pero cuando yo estuve trabajando, pues sí, mi mamá o mi hermanita o una prima, algunas amigas iban, me acompañaban. Mi mamá o alguna de mi hermana o mi prima me acompañaban cuando yo iba a ir en la mañana y me iban a recoger en la noche porque ya tenía dificultades para desplazarme en cualquier momento del día. Claro. Y digamos que sí, así fue. Eso fue algo que me ayudó mucho a continuar, a salir, a, a retomar. O sea, te diste cuenta que podías hacer algo. Mm,
Sí, pero yo creo que va más allá de darme cuenta que yo podía hacer algo porque yo no quería trabajar en un almacén de zapatos, o sea, no era como mi objetivo en la vida, Claro, claro. pero fue ocupar la mente en otras cosas. Sí, Y fue también tener, pues, cuando uno amplía el espacio donde está, también amplía las posibilidades de pensar, de ver el panorama mucho más, más amplio, valga la redundancia. Entonces claro. eso me ayudó bastante a ganar otra vez confianza, de salir, que las cosas que ya no tenía. Sí, sí, eso me ayudó mucho. Ya de, Bueno, no, sí, continúa. no, que ya terminé de trabajar ahí, estuve un tiempo más en Zaragoza, pero como mi hermanita ya había terminado el colegio, ya las dos nos podíamos venir juntas, pues entonces nos vinimos, mis papás siguieron allá y ya las dos nos vinimos para acá, para poder continuar con pues con la educación, con la formación. Bueno, estamos con Andrea, que aparte de todo también hace la voz de audiodescripción de Netflix de algunas series, ya vamos para allá. Esto es Ante todo Mujeres Podcast, segunda temporada Colombia, y este episodio entre pasarelas y micrófonos. Vamos a una pausa y ya regresamos. Ante todo, mujeres Sirius, porque antes de una discapacidad, somos mujeres. Bueno, regresamos entre pasarelas y micrófonos con Andrea Herrera y toda su maravillosa historia de vida, de activismo, de inclusión. Y Andrea llegó a Medellín siendo una jovencita de todavía 20 años, Andrea, o 21. 20, tenía 20. 20 años con su hermana. ¿Y ahí qué pasó? Yo me presenté varias veces a la Universidad de Antioquia, que era donde yo quería estudiar. Sí. No pasaba, hasta que me di cuenta de que había la posibilidad de presentarse con los ajustes siendo una persona con discapacidad visual. Yo no sabía de eso, pero Ay, sí, sí, eso fue como en el 2004, ¿2005? ¿Cuándo? no, eso fue en el 2006. Sí. Fue en el 2006, pero ya eso existía. Lo que pasa es que yo no me había dado cuenta o no sé. Sí, sí, sí. Obviamente ha ido avanzando la manera en que esos ajustes se ofrecen, se Claro. entregan, se garantizan. Pero pues ya existían. Para mí eso fue súper tormentoso pasar por el proceso de presentar el examen sin ajustes. Pero cuando ya supe que estaban y me los brindaron, fue como, ay, no, Dios mío, fue genial. Eh, Pasé en esa ocasión a la universidad con un excelente puntaje y pasé a estudiar traducción de idiomas. Eso fue una razón de pues mucha alegría para mí, para mi familia. Sin embargo, pues era comenzar un nuevo camino, un nuevo reto. Y ese reto pues era complejo porque pues yo no estaba preparada, ni el entorno en la escuela de idiomas estaba preparado. Sí. Yo no tenía pues como un proceso de rehabilitación, en la escuela no tenían tampoco muy claro cómo se brindaban los ajustes, los apoyos. Ahí entre unos y otros hicimos lo que pudimos y en la universidad pues sí había un servicio para personas con discapacidad visual, para los estudiantes, ofrecido en la biblioteca principal de la universidad. Y aunque a mí no me gustaba ir allá, no me sentía cómoda yendo allá porque yo no me sentía cómoda ni quería ser una persona ciega en esa Claro. instancia. Conocer a otras personas ciegas que estaban ahí, que podían hacer sus cosas, que recibían el apoyo o los ajustes y el apoyo desde la biblioteca central, que continuaban con su vida, me ayudó mucho, aunque yo no me diera cuenta en ese momento. Y Andrea, ¿tú ahí usabas bastón o cómo te desplazabas? Porque una cosa es cuando estabas en Zaragoza, ir al colegio que era cerquita, pero imagínate en la Universidad de Antioquia, ¿qué hiciste ahí? no, yo no usaba bastón, ni en la universidad ni fuera de la universidad. Ese fue otro asunto también. Ahora hablamos de eso, porque ahí me identifico contigo totalmente, pero ahora vamos para allá. Sí, era retador y cómo me desplazaba, pues mi hermana me acompañaba, iba, venía, me traía, me llevaba.
y por un tiempo ya tuvo su vida en pausa para acompañarme hasta incluso en las clases, que fue otro ajuste que permitieron en la escuela de idiomas y fue como natural, o sea, como que ella me acompañaba en las clases, tomaba las notas y estaba ahí siempre conmigo. Ya era durante como un semestre y medio, la persona que siempre estuvo ahí acompañándome, hasta que ya ella pasó a la universidad. Y fue, pues, fue complejo, fue desafiante, como todo lo que es nuevo, como todo para lo que uno no está preparado. Y cuando tampoco está preparado el entorno, fue ¿Cómo desafiante. fue eso? ¿Tus compañeras y tus compañeros, cómo eran contigo? Pues mira, yo no tenía tanto contacto con ellos ni tanta relación con ellos. No, no había como mucha interacción. Había contacto con unos muy pocos en los primeros semestres. Y yo eso se lo puedo atribuir a que, claro, yo estaba muy cerrada también en mi mundo. Yo estaba Claro. muy prevenida y prevenida no solo desde, ay, es que, como, ¿cómo te digo? Prevenida en pensar en que los demás quizás no te van a ver igual, y yo no sé si los demás me ven o no igual, yo no puedo saber cómo ven los demás, pero yo ya de por sí pensaba eso. Entonces, Claro. no, yo casi no tenía contacto con nadie de la universidad y con los que tenía contacto, los iguales, los semejantes se atraen, entonces eran como los mismos que estaban igual que yo, sin tener discapacidad, pero se veían y se sentían igual. Sí. ¿Y la rabia seguía o ya no estaba esa rabia que era como la rabia motivadora? ¿O cómo te sentías ahí? No, ya no tenía esa rabia de cuando terminé el colegio, pero sí tenía una sensación más bien como de insuficiencia y de frustración, Claro. em, como de sentirme, mira, como que uno se siente eh, un poco, estoy hablando de mi vida y de mi historia, no estoy Sí, sí. hablando ni esto que voy a decir aplica a la vida de nadie más, sino a la mía. Claro que sí. Yo me sentía, yo creo que uno se pone mucho en un papel de muy víctima, eh, por las razones que sean, ¿cierto? Porque obviamente también es lo que nos han mostrado y lo que ha sucedido, que de pronto es difícil eh, ser una persona distinta, pero uno se lo mete en la sangre y eso hace que sea mucho más difícil. Entonces yo me sentía muy frustrada, muy insuficiente, yo quería que las personas me vieran como el resto, yo quería que me vieran como una mujer sensual, femenina, atractiva, y vuelvo y digo, yo ni siquiera sé cómo me veían los demás, o sea, ni idea de cómo me veían los demás. Pero pues uno ya tiene unas ideas Ex- preconcebidas y que se siguen fortaleciendo por el comentario de, ay, mírela tan bonita, lástima que no vea, ay, ojalá fuera normal, si fuera bueno, es linda, pero lástima que sí, siempre está el pero cuando se refieren hacia nosotras, es la imagen que tienen los demás de nosotras. sí, pero mira, esos comentarios ahora pueden seguir existiendo, pero yo no me Claro, siento en esa época. Yo no me veo a mí misma como en esa época, entonces por eso te digo, y hablo nuevamente de mí, esto es de mí y no estoy hablando por nadie más. Obviamente cada persona tiene su historia y es muy respetable, pero sí, yo la veo y la interpreto así, es como que uno se ubica en una posición de, eh, la vida es muy dura conmigo y es muy desafiante porque no voy a decir que no, pero también tenía muchas cosas a mi alrededor que me podrían haber hecho pensar que mi vida era también muy privilegiada por tener mi familia, por tener a mis amigos, por tener a mi hermana y claro. tantas cosas, pero obviamente era lo único en lo que yo podía estar en ese momento, era para lo que yo estaba preparada. Estaba, es, como te digo, no es bueno ni es malo, es lo que yo podía vivir y lo que yo podía interpretar Hacer, claro. en mi realidad. André, ¿y cuando dices voy a usar bastón? O en esa época, ¿por qué no usabas bastón? ¿No sabías que existía, no te gustaba, te parecía horrible, te daba pena? ¿Por qué no usabas bastón? Sí sabía que existían, sí Sí. me daba pena, me parecían horribles, porque es que yo no quería ser ciega, o sea, por nada del mundo yo quería que me identificaran como el resto de las personas ciegas. Y pues Sí, el bastón era ese símbolo indiscutible e inconfundible de que esta persona es ciega y que claro.
ciega y que es lo que tú decías, la pobrecita, la diferente. Entonces yo no quería, no lo usaba porque también como mujer, pues me costaba mucho, pues si yo ya tenía problemas con la idea que tenía de cómo me veían los demás, que no me veían como una mujer, no me veían como una persona no atractiva, porque yo sí sabía que le gustaba a las personas, pero que no se atrevían a ir más allá. Entonces el bastón, pues yo sentía que iba a incrementar esa situación, por eso no lo usaba. Pero ahí en la biblioteca central de la universidad había un muchacho que es ciego, muy alto. Sí, sí. Johan Rodríguez, seguramente muchos lo pueden conocer. Él es abogado, una persona a la que admiro y a la que tengo que agradecerle muchas cosas, como a muchos otros que conocí en ese momento. Sí. Él es muy alto. Entonces, yo estaba en ese momento como tomando unas clases con una estudiante de educación especial de movilidad, ahí en la universidad. Sí. Y yo tenía bastón, entonces él me regaló su bastón de cuando era niño. ¿Y te quedó bien? Sí, es que es súper alto. ¿Tú cuánto mides, Andrea? Yo mido 1,61. Claro, sí. Yo creo que para en 80 era o más. Él es muy alto, él es súper alto. Sí. Entonces él me dio su bastón y bueno, yo lo tenía ahí, no lo usaba, sino cuando tenía las clases. Y en el 2010, yo pasé a la universidad, empecé a estudiar en el 2007. Y en el 2010 supe de unas becas para irse a estudiar a Suecia. Y yo, con esa misma determinación y se me va la palabra que quería decir. ¿Ímpetu? ¿Será? Sí, digamos como de ímpetu. Dije, no, yo me voy para Suecia. Llegué cuando me enteré de las becas a decirle a mi mamá, a llamarla por teléfono, que estaba allá en Zaragoza. Mamá, me voy para Suecia. Ay, sí, ¿cómo así? Yo le dije, unas becas. Bueno, mija. ¿Pero tú pensaste en irte sola? Sí, pues tenía que irme sola porque allá no me iban a recibir con nadie más. ¿Y qué? ¿Cómo fue eso? ¿No te dio miedo sin bastón todavía bien? Como, uy, no. Pero yo ahí fue que escuché de las becas, o sea, y decidí que me iba a ir sin haberme ni siquiera presentado. Sí. Pero bueno, casi me quedo sin presentarme, ya habían cerrado la convocatoria desde la universidad, ya yo lo tenía que mandar sola porque eso era con la Unión Europea, como en estos convenios, entonces me tocó enviarlas así como por aparte y pues efectivamente sí, pasé y ya venía ese momento de, ay, hijo de madre, me voy. Y pues sí me daba susto, pero también me daba mucha emoción. A mí me gustaba mucho como esas situaciones que te llevan a desafiarte, a ver qué pasa. Sí, los desafíos, los retos. Sí, entonces, pues nada, me llevé el bastón que me había dado Johan. ¿Y sola en el avión, sola, Dios mío? ¿Ya hablabas inglés? Un poquito, muy poquito, porque yo estaba en los primeros semestres y cuando yo llegué a estudiar traducción, pues no tenía comprensión auditiva ni tampoco speaking desarrollado para nada. Yo sabía pues cosas gramaticales, pero de resto no, eso también me tenía, yo creo que más que el bastón, que cómo me desplazar, lo que más susto me daba era cómo voy a hacer para hablar allá en inglés. Pero bueno, para allá vamos. Y ese vuelo me imagino que fue Medellín-Bogotá. Sí, ese vuelo fue Medellín-Bogotá, Bogotá-París, París-Estocolmo y de Estocolmo a la ciudad donde yo iba a vivir que se llamaba Malmö. Fue un viaje ¿Y ahí largo. hablaban en inglés o en francés? Porque hay una parte que hablan francés y otra parte que hablan inglés. En Suecia tú dices Suiza, no. Suiza, es Suecia. En Suecia pues la lengua nativa o la lengua oficial es el sueco, pero allá todo el mundo habla inglés. Sí. ¿Hasta dónde te acompañaron, tu familia, hasta dónde te acompañó en ese viaje? Hasta la entrada de aquí en Medellín, del Virgen control. Santísima. Sí, pero ahí yo empecé a experimentar muchas cosas que nunca me imaginé y era, por ejemplo, la asistencia que ofrecen en los vuelos y eso fue en el 2010 y pues todo afortunadamente se dio muy bien. Sí. Y bueno, me fui para allá y claro, pues allá nadie me conocía,
Andrea de otra manera, la que llegaba era la que era. Y pues no tuve ninguna dificultad para usar el bastón. Ay, yo toda creída con mi bastón y mis botas. Y Sí. ya ahí empecé ya, claro, a tener una relación distinta con el bastón, aunque allá mismo también descubrí muchas cosas súper importantes. Y era que, pues yo quería irme para Suecia, yo creo que más huyendo de mi vida, de mi realidad, de la que yo era, no quería estar, pues no estaba conforme. Y pensaba que quizás allá pues iba a tener experiencias que me gustaran más. Y sí, por supuesto tuve experiencias que me gustaron mucho, pero también justo yo creo que por ahí un mesecito antes de volver, me sentía muy triste y caí en cuenta de que esa tristeza obedecía a algo interno y no al entorno donde yo estuviera. Y que si yo no me ocupaba de eso que me hacía triste dentro, a donde fuera, me la iba a llevar. Y es así como una situación, la misma sensación de que no eres suficiente. eh, lo mismo que uno siente, o que yo sentía en Medellín, lo sentía allá Claro, y tú llegaste allá, pero ¿a dónde llegaste? ¿A la casa de una familia, como intercambio, a una universidad o a un lugar de trabajo? Yo llegué a una residencia de estudiantes, entonces ahí pues era un edificio con distintos pisos y en cada piso pues habían habitaciones y en cada habitación había algún estudiante que también venía de intercambio de alguna otra parte del mundo. Entonces, ¡Ay, qué chévere! y fue una experiencia muy bonita. Yo tenía vecinos o pues compañeros de piso australianos, suecos, alemanes, de Costa Rica, de muchos lugares, de Turquía, muchos lugares. Y yo vivía en un edificio, pero todos los estudiantes de intercambio nos conocíamos, asistíamos a las mismas fiestas y eran 3 edificios Ah, de... bueno, asistías a fiestas, mira. Ah, no, es que yo te digo, mi vida ya fue pues súper bien, yo la pasé muy bien, pero lo que te digo, llegó un momento que yo como que no me ¿Y con siento. ellos te fue bien? Me hablaste de muchos países, con tus compañeros, el trato, te apoyaban. Ahí es donde yo te digo lo que te digo y por eso no lo digo simplemente porque me gusta hablar positivamente y negar la realidad. Allá me fue súper bien. Allá mis compañeros, todos eran amables, eran, eh, ¿cómo te digo? Me trataban como una compañera más con el cuidado y la atención que ellos entendían que yo podía necesitar, ¿cierto? Ay, sí, qué bellos. Exacto, y eran pelados a los que nadie les dijo, ustedes se tienen que comportar así o así, no. Y te digo, yo estuve allá y así viví. Luego regresé acá ¿Cuánto tiempo estuviste allá? un semestre, 6 meses. Sí, y regresaste y bueno, me hablabas de la tristeza, de ese sentimiento. Sí, entonces yo ahí me di cuenta de eso, me di cuenta de que la vaina estaba adentro. O sea, Sí, sí, sí. claro, hay factores externos, cosas que en realidad existen, que no las vamos a desconocer, pero vuelvo otra vez a decir, hablando de mi realidad, yo me di cuenta de que lo principal era mirar esa mirada propia, ese rechazo que yo tenía hacia mí misma o hacia mis circunstancias. Sí. Y entonces yo me vine para allá a Medellín y ya no estudiaba con los mismos compañeros porque obviamente yo me atrasé un semestre por haberme ido para Suecia. No, pero pues lo valía todo, o sea. Total. Pero Claro. entonces ya llegué y con mis nuevos compañeros la cosa era súper distinta, era como en Suecia. Pero es porque yo ya venía diferente, ¿sabes? Con otra actitud, Tal cual. claro. Yo ya venía diferente, yo ya me sentía cómoda, ya usaba mi bastón, y tenía amigos y amigos cercanos y compañeros, como todo el mundo, no tiene amigos, tiene compañeros y tiene gente con la que estudia pero no tiene mayor trato, como todo el mundo. Claro, claro. Y eso fue pues un momento muy importante para mí, ese viaje a Suecia, en muchos sentidos, Sí. en muchos sentidos. ¿Y te gradúas? ¿Hablas inglés y alguna otra lengua? Sí, cuando, pues en traducción de idiomas de la de Antioquia uno estudia inglés y francés. Son los dos. Sí. Y sí, pues yo me gradué hablando inglés y francés.
antes de graduarme también me fui para otro intercambio en Canadá. Ah, también, o sea, no te conformaste con ir allí nomás, sino un poquito. Imagínate. Yo llegué de Suecia y ya estaba buscando para dónde volverme a ir. Me presenté a muchas becas, pero no pasaba, no pasaba, no pasaba. Y por eso, y quiero comentarlo, porque mucha gente se presenta a convocatorias de lo que sea. Una vez y ya desiste. Exacto, y se siente uno frustrado, no, es que toca intentar muchas veces. ¿Cuántas veces lo intentaste, Andrea? Pues para Suecia no, eso sí fue esa vez y de una. Sí, no, para Canadá. Para Canadá yo me presenté una vez, a ver, no, pero voy a contar, pues, una vez no pasé y bueno, la segunda vez no pasé y yo me frustré horrible porque yo estaba segurísima de que me iban a aceptar, o sea, pero segura. O sea, ya estaba en el extremo opuesto de la situación. Sí. Y no, fue súper frustrante, pero una vez más esas frustraciones a mí me motivan. Y entonces me presenté cuando ya era la única, o más bien la última opción, porque si me graduaba de la universidad ya no. Y ya yo había terminado materias, pero como la universidad Sí, claro. tiene calendarios, o en ese momento tenía calendarios tan desfasados por los paros, entonces me dio para presentarme, pasé y me fui para Canadá antes de ¿Cuánto graduar. tiempo? Allá también fue un semestre, pero bueno, un periodo académico que allá era de 4 meses. Sí. Y súper feliz, igual, bien. Fue muy distinto a Suecia, fue súper distinto. Allá no tenía ninguno de los... Me emociono y se me sube la voz. Allá no tenía ninguno de los ajustes que me brindaron, porque no hablé de lo académico, pero allá me garantizaron todo en Suecia, absolutamente todo. O sea, no, pero en Canadá no. Desde lo oficial, pero mis compañeros, los profesores, ellos se encargaron de brindarme los apoyos que yo necesitaba. Entonces fue muy distinta la experiencia, pero el resultado fue el mismo. Darme cuenta de que en todas partes uno puede estar bien o en todas partes uno puede estar mal. Todo dependerá. De uno, exacto. Y también, sí, de uno, porque muchas veces como uno es con su actitud, permite que los demás se acerquen o que no se acerquen. Exactamente. Entonces sí, fue diferente, pero también una experiencia que me ayudó mucho. Bueno, estamos con Andrea. Felices, agradecidos. Esto es Ante Todo Mujeres Podcast, este episodio entre pasarelas y micrófonos. Vamos a una pausa y ya regresamos. Ante Todo Mujeres Sirius, porque antes de una discapacidad, somos mujeres. Bueno, mujeres que inspiran, mujeres que no se conforman. Y Andrea Herrera precisamente no se conformó. No solamente salió de donde vivía, sino que salió del país, tuvo experiencias y descubrió que primero era ella, su aceptación y amarse, y eso es de admirar y de reconocer. Este episodio entre pasarelas y micrófonos. Entonces, Andrea, íbamos en Canadá, regresas y ahí, ¿qué pasa? Bueno, yo regreso, me gradúo de la universidad, empiezo a trabajar en un programa de la alcaldía de Medellín para niños de sectores pues con bastantes desafíos socioeconómicos. Sí. Y se llamaba jornada complementaria. Entonces yo les enseñaba francés. Esa fue otra. Yo me presenté al programa con mucho gusto, mucho gusto. Y bueno, me aceptaron. La entrevista, bueno, la recuerdo fue muy particular porque yo llegué al lugar y yo creo que no tenía el bastón porque fui con una tía, ella me acompañó. Sí. Pues claro, cuando uno no tiene el bastón es a veces difícil que las personas se den cuenta de que uno no ve. Claro. Entonces, bueno, la persona que me iba a entrevistar como que dándome la mano y yo como, ajá, no. Entonces, bueno, el caso es que me aceptaron y yo tenía mucho susto. ¿Pero durante la entrevista no se dieron cuenta? Sí, ya, yo después les dije. Claro. Ok.
No, y además sí se van a dar cuenta, pues, pero, pero también yo les comenté. El caso Sí. es que me fui elegida para trabajar ahí y ya después venía otra vez el susto de, ay, no, ¿y cómo voy a hacer yo con los niños? Dios mío, ¿cómo me irán a ver? ¿Cómo me irán a tratar? Dios mío, otra vez lo que te decía, el montón de ideas que uno tiene en su cabeza. Sí. Y llegué, eran 2 colegios en los que trabajaba, y llegué a ambos colegios. En uno era de niños más chiquiticos, como de 7, 8 años, y en el otro también de niñas chiquitas de 7 y 8, y en la jornada opuesta de niñas de noveno, décimo, más grandes. ¿Y ahí ya llevabas el bastón o no? Sí, ya, Sí. ya tenía hasta mis propios, ya me había comprado mi bastón de acuerdo a mis necesidades. Sí, no, el de Johan cuando era niño. Igual el de Johan sí me quedaba un poco pequeño, pero bueno, me sirvió mucho. Ya Sí. después me di cuenta de que sí era más alta de lo que pensaba. Entonces, bueno, el caso es que yo empecé a trabajar allá, fui allá con un susto terrible. Yo como miran a ver estos muchachos. Nada, esos muchachos y muchachas y niños y niñas me veían con un amor, con un cuidado. Mejor dicho, yo me sentía, sobre todo cuando eran los niños chiquiticos, porque Ay, eran qué chiquitos, lindo. yo me sentía así como Blancanieves con mis enanos. Sí, ellos Sí. me agarraban de las manos, varios, o sea, varios se me pegaban de una mano de la otra, entonces yo no necesitaba ni usar el bastón porque ellos me iban llevando, me esperaban donde el bus me dejaba, que era enfrente del colegio, pues, pero ellos estaban atentos, ya llegó la profe, ya llegó. Y fue una experiencia también muy reveladora. Una vez más, uno está muy lleno de esas ideas, y no digo que sean ideas infundidas, pero que invaden y no te permiten abrirte a lo que realmente es la vida. Es muy, muy cierto. Andrea, y bueno, el pole dance, o sea, ¿cómo llegas a él? ¿Cómo es esa historia? ¿Y por qué dices, ahora voy por este otro camino? Bueno, eso fue lo del colegio que les digo, como en el 2015 más o menos, ahí terminé. Sí. Pole, yo lo empecé a practicar cuando cuando ya tenía 30, y fue como en el 2017. Ya había empezado a vivir otras cosas, ya estaba más cómoda con otras situaciones en la vida, ya había tomado otras decisiones más de acuerdo con lo que yo quería, y no porque antes no pudiera, que siempre he hecho lo que he deseado y he contado con el apoyo de mi familia para eso. Pero cuando tenía 30 años, un día decidí que ya no iba a querer más ir a pole, porque eso lo había querido desde hace mucho, sino que lo iba a hacer. Y busqué una academia, y justo había una muy cerca a mi casa. Y bueno, solicité la cita para ir a la clase de inducción. Y pues tampoco sabían que yo no bebía. Por eso, ¿y qué hicieron cuando se dan cuenta cómo fue eso? Y tú Uno- llegaste allá y ¿qué pasó? Primero convencí a mi hermana de que qué bueno sería hacer pole. Sí. Entonces ella también se inscribió. Bueno, eso me dio más tranquilidad. ¿Ella es tu hermana mayor o menor? Es menor que yo, 1 año y medio. Ah, esto pues se lleva un poquito. Sí. Y cuando llegué allá también fui con el bastón cerrado, entonces la profesora tampoco se dio cuenta. Pero llegó el momento en que teníamos que empezar a hacer calentamiento, y eran movimientos guiados, es decir, ella estaba enfrente mostrándolos, y corra por un lado del salón, corra para el otro. Y ahí sí me tocó decirle que yo no veía. Y ella como, no ven. Yo no. Bueno, no. Me agarró de la mano y vamos. Empezamos a correr las dos por el salón. Una vez más, pues yo ahí ya no tenía tanta aprensión, pero sí estaba asustada, sí tenía mi susto de ver cómo me iban a ver y cómo me iban a tratar. Y pues esta señora, la profesora de ese momento, esa fue la reacción y la acción que tuvo. Y como ella era la dueña de la academia, pues las otras profesoras a veces podían tener como sus inquietudes, temores también. Sí, Pero como ella era la profesora, la dueña. exactamente, entonces ella les decía, no, es normal, es bien, es como con cualquier otra, usted solamente le explica
le describe, Qué ella linda, ¿no? Pues muy natural como debería ser en cualquier escenario, o sea, así fue, con sí, ella fue y con el resto de profesoras también, es decir, puede que en un instante ellas estuvieran como, pero una vez empezadas las clases ya, con total naturalidad, sin entender que la naturalidad se confunda con no entender o no tener presente que esta persona requiere ciertos exactamente. ajustes, Ujú. ciertas maneras para hacer las cosas o explicarle o bueno, todo el proceso pues. Entonces así fue, ahí empecé el pole, yo empecé el pole en ese momento pues más por una determinación de hacer lo que quería, pero lo que inicialmente me motivó a hacerlo, aunque no lo hice en ese mismo instante, era como el deseo de recuperar la feminidad que comentaba, que yo sentía que había perdido con la ceguera y la sensualidad y que los demás me vieran como una mujer sexy y bueno y todo eso. Claro, porque es que nada más sensual que el down, ¿no? Nace precisamente pues en los clubes nocturnos y luego pues hay categorías, ¿no? Fitness, sport, danza, ¿no? Que bailan con tacón, sin tacón, con vestidos brillantes, otros no, o sea, ya es un deporte como cualquier otro. Sí, nada más sensual que el pole dance desde lo convencional, ¿cierto? Claro, Porque pues sensual puede ser cualquier cosa y sobre todo si esa cosa está atravesada por la seguridad de quien emite esa seguridad y sensualidad, sí. pero dentro de lo convencional, desde lo que es fácilmente identificable y etiquetable como sensual, pues sí, el pole, por todo lo que tú dices. Y eso era lo Y que bueno, estaba. André, y se necesita tener mucha fuerza, mucha elasticidad. Tú hacías ya ejercicio desde muy joven, pero bueno, primero uno se enfrenta a un tubo entre 2 a 5 metros de altura. Hay, digamos, escenas o no sé cómo se llame, o sí, fases que puedes hacer con una sola pierna, un solo brazo. O sea, eso para hacer ejercicio y estar súper fitness creo que es perfecto, pero es de mucha resistencia y fuerza, ¿no? O no. Sí, el pole es de mucha resistencia, mucha fuerza, mucha flexibilidad, mucha fluidez. Y pues yo cuando empecé a hacer pole ya tenía mucho tiempo haciendo ejercicio, ejercicio de musculación sobre todo. Sí, Entonces tenía fuerza, sin embargo, bastante fuerza. Sin embargo, sí, cuando llegué a pole me di cuenta de que había otro tipo de fuerza que yo no había ejercitado, ni siquiera sabía que la necesitaba o que la podía tener en el gimnasio. Fuerza, por ejemplo, en la espalda, fuerza para sostener mi cuerpo con, no sé, una pierna y una mano, la resistencia no solamente para subir, bajar, dar una vuelta, dar la otra, sino la resistencia también al dolor, porque hay momentos o posturas, posiciones que son incómodas, dolorosas. Entonces en el pole sí, se requiere todo eso, pero también lo vas ganando en la medida que lo vas practicando. O sea, habrá quien llegue ya muy fuerte, yo llegué con mucha fuerza, y habrá quien llegue sin esa fuerza y claro. la va ganando. Y bueno, ahí empieza como un hobby, pero cuando se convierte en un deporte, has estado representando a Colombia, tienes títulos, cuando dices, no, esto es lo mío, y ya. Pues cuando yo lo empecé a practicar, yo me sentí súper enamorada del pole. O sea, yo hacía lo que fuera para ir a las clases, pero como tú dices, lo hacía como más bien un hobby. ¿En qué horario entrenabas? En ese momento de noche, como a las 7 de la noche. Imagínate, toda cansada y te ibas a entrenar. Ujú. Y empecé a hacerlo, paré como unos meses porque mi hermana decidió que no iba a volver, entonces Ay, yo paré, pero después otra vez yo no, yo quiero. Y el polo ha sido de esas cosas que me han motivado a mí, como la natación también, a hacerlo yo. Entonces empecé a ir a las clases sola y ya las acomodaba al horario que a mí me sirviera más. Y empecé a hacerlo y a disfrutarlo. Y yo creo que no habían pasado ni 2 meses de haber retomado, cuando que yo ya quería disque competir.
¿Cuándo compites? ¿Cuándo es cuál fue la primera competencia? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te preparaste? ¿Cómo te vestiste? ¿Con tenis? ¿Con tacones? ¿Cómo? La primera competencia yo la tuve, eh, yo creo que eso fue como en el 2018, Sí. en Medellín, en el marco de Expo Fitness, esa es una feria de salud y belleza bastante importante acá y en el país, de hecho. Y fue ¿en qué? En Plaza Mayor, ¿sí? En el centro de convenciones. Exacto. Ahí, en ese evento, hubo un campeonato de pole dance. Y Sí. pues me presenté, no, yo me sentía pues la más tesa. Sí. Y a veces en realidad uno necesita no estar tan consciente de la realidad de los otros. Claro. Esto te lleva. Ay, es una ventaja un poco también de no ver, porque eso creo que al ver todo se pone uno más nervioso. Y mira que me refiero más a no ver ni siquiera con los ojos. Es como que yo pensaba pues que yo era muy tesa, o sea, que sí. Claro, no, no, yo te comprendí, pero yo agrego eso también, que ayuda. Ajá. Sí, y yo era tesa, pero obviamente había personas que llevaban más tiempo, que tenían más pues fuerza, experiencia, todo. En todo caso yo me presenté y sí, en mi categoría pues que obviamente era amateur, gané. ¿Ganaste? Sí, y como pues y también me preparé así como con tan poquito tiempo, fue como bueno, en fin, no sé. No, pero qué talento. ¿Cuántas personas concursaron contigo? Ay, yo no sé, la verdad no me acuerdo, eso era un montón de gente. ¿Y cómo te vestiste? Háblanos del vestuario, porque es que uno ve esos concursos y wow, o sea, ¿cómo fue? Ay, sí, esos vestuarios eran arrolladores, súper bellos. El mío era un conjunto rojo, eh, pero muy tapado porque, pues, o sea, quiero decir, rojo, pero era un conjunto deportivo, porque yo estaba en la categoría no artística. Yo estaba Ah, ok. por All Sport. Y bueno, ahí mi vestido tenía como unos bordados negros. Yo estaba muy sencilla, la verdad, súper sencilla. En relación a cómo estaban mis otras compañeras, muchas estaban maquilladas. Ah, bueno, ahí no era pole sport y artistic, sino exotic y pole dance normal. Las de Ujú. exotic ¿Y tú estaban estabas en cuál? ¿En pole dance normal, sí? sí, sí, sí. Entonces yo estaba normal, yo estaba más bien como sencilla. Y con mucho susto, como otra vez con esa sensación de, Dios mío, ¿qué hago aquí? No, yo no estoy como a la altura de esto. Son ideas que uno vive en distintos momentos de la vida y, y bueno, André, y cuando te presenta el jurado o el presentador, el maestro de ceremonias, bueno, el anfitrión, ¿dice que tú vives con una discapacidad visual o no lo mencionan? yo no me acuerdo, pero me imagino que sí, porque igual a mí me tenían que orientar hasta el escenario. Y hasta el tubo. Y para aquí algo técnico, para cuando estás en tu escena, en el tubo, digamos, yo pensaba en los nervios, si uno le suenan las manos, ¿tienes guantes o algo para uno no resbalarse? ¿Se pone uno algún polvito como las gimnastas artísticas o qué? No, no está permitido. No, no ¿No? esas cosas. En esos campeonatos no. No, toca. ¿Con las manos? ¿Así Sí, piel con tubo? sí, sí, de hecho, pues las manos son, la piel es fundamental para hacer pole, por eso es que los trajes son tan descubiertos, porque uno necesita la piel para poder adherirse o Uy, no, pero estoy pensando, André, que cuando uno haga algo mal se le puede pegar la piel y el dolor, el quemonazo es tremendo. O sea, cuando hace algo bien también, porque también. Uy, sí, no. sí, 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 duele bastante. Debe ser muy doloroso porque imagínate, no sé, te pones una cremita o algo y que te estás deslizando y se quede pegado, no, ya me dolió. No, cuando uno va a hacer pole no puede echarse crema corporal porque se desliza y no te Sí. duele, pero no puedes hacer nada. Pero una cosa importante es que ese dolor es sobre todo al comienzo, ya después el cuerpo se va adaptando a esas cosas y duelen, pero en menor medida. Uno se va acomodando, uno se va acomodando. Y cuando tú ganas, ahí dices, ¿qué? ¿Ay, qué pasa? ¿Qué sigue?
Yo sigo practicando, normal, y después viene un profesor argentino a Colombia, a Medellín, a otra academia, la dueña de la academia donde yo entrenaba, me invitó a esas clases que ese argentino iba a dictar, que eran pues súper especiales de pole sport, y yo fui, me gustó mucho, y haciendo una publicación de Instagram, queriendo contar cuáles eran las distintas modalidades del pole dance, me encontré yo misma con la sorpresa que había un campeonato mundial de pole sport y dentro de este campeonato una categoría para pole, para atletas con discapacidad. Había una categoría, ¡ay, qué maravilla! Sí. Cuando yo me presenté en el anterior no había categoría, pues era simplemente el campeonato. Y ya en este sí había ¿Dónde fue ese campeonato? Antes del mundial fue en Canadá, pero antes de yo ir al mundial, que fue el que yo primero encontré, me dijeron, no señora, usted acá no puede venir hasta que no haya pasado por el nacional. Y el nacional fue acá en Medellín ese año, creo que ha sido el único año desde que yo me presenté que lo han hecho aquí, porque siempre lo hacen en Bogotá. Ay, no, pero que mejor dicho, qué oportuno. Y te presentas ahí, ¿y qué pasa? Pues sí, yo me presenté a ese, faltaban 2 semanas para el campeonato, ya estaban cerradas las inscripciones, pero como yo pues quería participar, escribí preguntando, y dado que era atleta, única atleta en mi categoría, porque no había más competidores con discapacidad, atletas con discapacidad, entonces me permitieron inscribirme y yo tenía que competir contra el puntaje, no contra ningún otro atleta, sino pues alcanzar Ay, o sea, el puntaje del jurado. el que ya estaba establecido El que habían dejado. ¡Ah, Dios! el reglamento dice que tienes que sacar para poder ir a un mundial. ¿Cómo es el puntaje de 1 a 10, de 1 a 100, como en los Olímpicos, de 1 a 150? ¿Cómo es? Yo no me acuerdo cuál será el puntaje máximo, pero yo me acuerdo que en esa época, como que el que sacaba 30 o superior a 30 clasificaba para ir al mundial, pero no me acuerdo bien hasta qué, pues cuál era el puntaje máximo, no me acuerdo. André, ¿y sales con música? Cuéntanos esa presentación. ¿Cómo te vestiste? Todo. Sí, bueno, aquí sí ya participaba en la categoría, la modalidad de pole sport, que es como si fuera la parte deportiva del pole dance. Sí. Súper, digamos, es muy riguroso. Todo el campeonato nacional y mundial es muy riguroso, pero pole sport tiene unas condiciones particulares y es que, por ejemplo, la música debe ser una coreografía o la música pues tiene que ser, no me acuerdo si de máximo 4 minutos o 3, no me acuerdo ya, pero tiene que ser simplemente música instrumental, no puede tener... no puede tener voz. Exactamente. Pero tú la música la escoges tú. Sí, la escoge la persona, el atleta. ¿Y qué escogiste para esta? Yo escogí una canción que ni sé cómo se llama, pero es una canción que ese día que yo decidí competir, porque eso fue un asunto también para ir, o sea, como que no puedes, no te apoyo yo mejor, otra persona, y bueno, al final fui. Y fue una canción que esa noche yo abrí YouTube y me salió, y ay, esta me encanta. Ay, Dios mío. Sí. Pero yo me enteré que era en francés después, porque justo a mí me salió instrumental. O sea, a mí me salió así como en la música que como la requerías. Exacto, y me encantó. Y después la detestaba porque, claro, uno ensaya, como ya no la quiero ver. Sí. Bueno, pero el vestuario, por ejemplo, tiene ciertas medidas, entonces, digamos que de la clavícula hacia abajo son solo unos milímetros que pueden estar destapados. ¿Sí? De la axila hacia abajo también, o sea, no se te puede ver nada. El pantalón también tiene que tapar todo el glúteo, y es como un shortcito. Tiene que tapar todo el glúteo y ciertos milímetros también por debajo de la entrepierna. Ay, mira, yo no sé, o sea, súper riguroso. Sí, tiene que ser con el cabello cogido, no puedes usar como ningún accesorio grande, no puedes maquillarte, no puedes usar pues como pintura,
mm, es como muy tipo como si fueras una gimnasta. ¿Y qué color escogiste para ese día? Ese día el vestuario fue un vestuario de una tela, era gris, pero tenía brillo y Qué tenía lindo. como unas pepitas, que de hecho ese vestuario me lo hizo la amiga que me ayudó en todo ese proceso, que también me ayudó con la coreografía. Ella estudiaba diseño de modas y de allá de su taller encontró esos pedazos de tela y lo armó. Es que todo fue así siempre, como ¿Y muy... usaste ese para como ese sport? ¿Es con tenis o tacones? No, descalzo. Es ¡Ay, descalzo. descalzo! Ajá, es ¡Ah! descalzo. Ah, no se puede usar tacones tampoco, ni ningún tipo de zapatos, es descalzo. Desca- Y bueno, ¿y cómo te fue el puntaje? ¿Qué pasó ahí? Pues nada, yo participé, tenía mucho susto también, mucha sensación de estar en el lugar equivocado, pero cuando me paro en el escenario es distinto, yo eso lo siento antes de llegar al escenario, cuando ya llego al escenario ya yo me siento la reina, la diva, la potra, ¡Qué la linda! mami que tiene el ¡Ay, tumbado. súper! Ok. Entonces ya participé, la coreografía, todo salió bien. Pues obviamente con sus cosas, a mí por ejemplo me es muy desafiante pasar de un tubo al otro sin perder línea recta, entonces en nacional y mundial me desvié, ¿Y pero tocaba pasarse de un tubo a otro? sí, porque uno tiene que utilizar dos tubos, uno estático y otro que gira sobre su eje, entonces tiene que ¿Y pasar. por qué, André, para aquel que gira sobre su eje? Bueno, el que gira sobre su eje gana velocidad cuando tú estás haciendo figuras, entonces ahí se ven hermosas las figuras y Mm. también tienes que tener otro tipo de control. Digamos que ahí la fuerza que tú necesitas es otra, el tubo y sus giros te pueden también ayudar a armar figuras donde la flexibilidad es muy importante, te ayuda, pero también te tienes que agarrar muy bien porque ese tubo dando vueltas te puede sacar si no estás bien agarrada. O lo opuesto, el tubo se te puede frenar y eso lo penalizan. A mí me penalizaron eso en el mundial. El tubo se me frenó antes de tiempo. Ah. Entonces, Oye, André, ¿y no se podía usar una tableta guía de tubo a tubo? Porque es que uno sin ver para encontrar el tubo después de dar vueltas, pues imposible. O sea, no, ¿a quién se le ocurre? O sea, sí es desafiante. Ojalá esas cosas hayan o mejoren, claro. mejoren. Porque pues sí, es desafiante, pero no se podía usar. Ahí tocaba como entrenar mucho, tratando de emular los escenarios. Uno ya sabía en qué distancia estaban. Y en este que dices en los nacionales se te perdió y ¿qué hiciste? O sea, que te desviaste un poquito y ¿qué hiciste? Pues yo buscaba estrategias para pasarme de modo que pudiera encontrarlo, así me desviara. Entonces yo iba haciendo figuras en el piso, iba como por el piso. Entonces, claro, yo llegaba a cierto punto donde yo ya sabía que el tubo podía estar, entonces movía el pie, como haciendo barrido con el pie así, pero buscando que se viera estético según uno piensa. ¡Qué difícil! Sí, y así No, lo yo a la hago. primera vuelta yo ya no sé ni en qué escenario estoy. De Es verdad. desafiante, es desafiante. Claro. Y entonces, bueno, y acabó la presentación y ¿qué pasó? No, pues yo ya estaba feliz, ya a mí no me importaba el mundo, o sea, si pasaba o no pasaba, ya había pasado lo más importante que era cumplirme. Pero pues pasé, eso fue en abril y pasé y entonces eso implicaba que ya venía el mundial, que era en octubre en Canadá, en Montreal. Sí. Y empecé a prepararme para el mundial muy fuertemente, fue muy extenuante, creo que la planificación tal vez no fue la adecuada porque fue mucho desgaste físico. No, pues me imagino, entrenar horas, claro, ¿No? claro. Y bueno, pero llegué a Canadá otra vez, la misma historia, la mujer se siente que está en el lugar equivocado, está asustada, tiene nervios, cuando se para en el escenario todo se transforma, es la reina del lugar y no le importa nada más, lo hago, me salió súper bien, me desvié pasando de tubo a tubo, en las figuras del tubo giratorio todo iba perfecto, pero se me frenó. Ay, no. Ah, no se me frenó el tubo, creo que no se me alcanzó a frenar, pero yo ya me di cuenta que el tiempo me estaba ganando, o sea, uno sabe en qué parte de la canción va, ya sabe que se va a Claro, claro, acabar. total. Entonces yo empecé a hacer las figuras más rápido de lo que debería hacerlas, uno tiene que sostener las figuras cierto tiempo
establecido por el reglamento para que te las valgan. Si no las sostienes, no te las valen y te penalizan. Entonces eso me pasó, me penalizaron eso, pero bueno, quedé subcampeona, yo estaba feliz, no me importaba. Imagínate, ¡ay no! Y fue algo súper... ¡Qué alegría! Sí, fue muy bonito. Bueno, esto es Ante Todo Mujeres Podcast. Entre pasarelas y micrófonos, no hemos llegado a la parte de los micrófonos, pero ya vamos para allá. Vamos a una pausa y ya regresamos. Ante todo, mujeres Sirius, porque antes de una discapacidad, somos mujeres. Esto es Ante Todo Mujeres Podcast Colombia, segunda temporada, y este episodio entre pasarelas y micrófonos. En la preproducción, María José Sierra Daza, yo soy Tatiana Rodríguez y estamos con una súper invitada, Andrea Herrera. Ahorita fuera de los micrófonos le decía, podemos hacer 10 episodios, porque aparte de todo es activista, abre caminos para otras y otros, ha representado, y lo digo yo con mucho orgullo, a mujeres en eventos nacionales e internacionales, ha trabajado con mujeres indígenas, ha trabajado con niñas, niños y adolescentes, y siempre en pro de la inclusión y de lograr sus sueños. Vivir con una discapacidad, como siempre lo digo, no es el fin del mundo, es un nuevo comienzo y se necesita actitud, ímpetu y perseverancia. Esto lo tiene Andrea. Andrea, llega tu voz, porque aparte de todo estudiaste doblaje y locución, si no estoy mal, ya nos dices, y llegas a Netflix. ¿Cómo llegas? ¿En qué series has trabajado? Y bueno, cuéntanos por favor un poco de esta historia. Sí, yo estudié locución, una vez terminé la universidad y salí de este proceso de trabajar con los niños enseñándoles francés. Entonces en ese momento yo dije que quería hacer algo que realmente me gustara, porque yo no me sentía tan conectada con traducción. Sí. Y pues ahí un compañero que yo sentía que tenía una voz muy espectacular, en un momento dado le dije que debería estudiar locución, y me dijo, no, es que yo ya estudié. Y yo, Sí. ¿y dónde? Cuénteme. Y él me dijo, era como diciembre del 2000, yo creo 16, y yo, bueno, me matriculé aprovechando que como era diciembre, pues estaban las matrículas abiertas para el próximo año. Y ahí empecé a estudiar locución para radio y televisión. Estudié estos 2 años, fue locución, pole dance y todo este tema de liderazgo se dio como en el mismo momento. Sí. Después de estudiar locución, en el 2020 empecé a estudiar doblaje en una academia en Bogotá. Y ¿viniste hasta Bogotá o lo hacías virtual? eso fue virtual porque fue en el año de la pandemia. De la pandemia, por eso mismo lo pregunto, claro que sí. Todo se volvió virtual y entonces ahí pues yo me formé, esto duraba como 1 año. Y esta academia hacía y hace festivales para artistas de la voz cada año. Sí. Yo fui al primero, fue acá en Medellín, fui al segundo que era en Cali, y estando en Cali conocí a los dueños y pues al personal administrativo de una de las empresas de doblaje más importantes del país, incluso pues también con gran presencia en Latinoamérica. Se llama ¿Cómo se llama esa agencia? Centauro. Ah, claro, yo los escucho en Netflix todo el tiempo. Exacto. Claro. Entonces yo tenía mis trabajos de doblaje y preciso una compañera y una de las personas que trabajaba en la academia donde estudié estaban pues como muy, ay, el trabajo ya es brutal, se los mostraron a los de Centauro y ellos quedaron como, wow, impresionados. Sí. Entonces, impresionados por mi belleza, no mentira, impresionados por la voz. Y sobre todo por la modestia. Ay, sí, qué risa. El video es muy chistoso porque es un video, lo que a ellos les impresionó fue un video que yo hice para mis redes sociales molestando en un closet, diciendo que esa era mi cabina y cómo grababa, y ahí estaba haciendo el doblaje de una escena de Bastardos sin Gloria. Sí.
Y entonces, claro, yo muestro cómo lo hago, pero también muestro cómo queda la voz y a la persona, a la señora responsable de ¿Y Centauro. qué dice? ¿Te recuerdas alguna frase que hayas dicho? No, no me acuerdo, ¿No? ¿Para qué no? pero a ella lo que la impresionó fue mi risa, la risa del personaje que casaba perfecto con la que yo doblaba. Y Ok. entonces, pues no, ellos me dijeron, no, tenemos que trabajar juntos. Y yo, sí, claro. Eso fue como en septiembre. Y como en noviembre de ese año, creo que fue el 2022, me llamaron para que hiciera la audiodescripción de la serie, es colombiana, no sé si la conozco, La Primera Vez. Claro. Bueno, pues Ay, esa es tu voz. sí. Entonces empecé a hacer la primera temporada desde acá, desde Medellín, de manera remota. Yo en un estudio, ellos me dirigían desde allá, grababan desde allá. Y otra vez, la primera vez que llegué a grabar el primer capítulo, la primera vez de mi primera vez, fue, uy no, yo sentía una vergüenza horrible. Ay, no, André, o sea, no puede ser. No, no, es que ustedes, o sea, se los cuento para que sientan, no sepan que las cosas no son siempre lineales ni caminos de rosas o rosas sin espinas. Es verdad, es verdad. Yo llegué allá y a mí me trababa la lengua diciendo todo. Yo, o sea, me demoré un montón grabando un capítulo y yo, ay, no, qué pena, Dios mío. André, y te dan tú ayudas a construir el guión, te dan el guión listo, ¿cómo lo lees en braille, lo escuchas en lectura? ¿Cómo haces para grabar eso? El guión ya llega listo. Sí. Ya llega listo, también llega revisado, sin embargo, yo puedo hacer mis Ajustes. Exacto. Más que todo, más que ajustes, como aportes de cosas que yo puedo considerar que podrían ser más claras de cierta manera. ¿Y por qué te digo que más que ajustes, aportes? Porque los guiones ya llegan bien hechos. Los guiones llegan bien hechos. Hay cosas que ¿Y cómo te los daban? ¿Tú cómo los leías? Ellos me preguntaron a mí cómo me servía. Entonces, yo les dije que me mandaran el guión en un PDF y así me lo mandaron, pero ese PDF pues no era tan sencillo de leer porque eso viene con el tiempo de cuánto dura la interrupción, en qué parte de la escena, dónde se acaba, un montón de números, mejor dicho. Entonces, claro, yo para leer eso con un lector de pantalla, yo no, Dios mío, ¿qué voy a hacer acá? Y braille no, porque yo no tengo agilidad para leer braille. No, pues claro. ¿Y entonces qué hacías? ¿Escuchar y ibas repitiendo o cómo lo hiciste? Entonces ya lo que se hizo es que la persona que me dirige, el director, lee la línea, yo me la memorizo y ya la locuto, la narro. Entonces así fue como lo hicimos, lo hemos hecho y lo hago. Difícil. El primer día sí era como complejo, ya después uno coge la habilidad. Como todo, ¿cierto? Claro, y bueno, estuviste en la primera vez con la audiodescripción, ¿cuál otra? Para Netflix he estado en esa, en temporadas de la primera vez. Y he trabajado con otra empresa que se llama Dicapta. Ella tiene sus trabajos y su sede está en Estados Unidos y trabajan para público latino en Estados Unidos. Entonces, Sí. He hecho audiodescripciones particularmente, es chistoso, para unas series de Canal 13. Ahorita estamos haciendo la audiodescripción de una serie infantil que se llama Thomas and Friends, que es de un trencito con sus amiguitos. Sí. He hecho audiodescripciones ya para videos, por ejemplo, aquí en el acuario del Explora, del Parque Qué Explora. chévere. Sí, un parque temático muy importante de la ciudad. Y ya, pues locuciones también institucionales. Claro. Bueno, vamos a explicar un poco para quienes nos están escuchando y no comprenden qué es la audiodescripción, nunca lo habían escuchado. Pues las personas ciegas y baja visión, personas que vivimos con una discapacidad visual, podemos acceder al cine, a las películas, a las series, gracias a la audiodescripción. Es una voz en off que nos verbaliza detalles de las escenas
que no son visibles al oído. Entonces sale Cenicienta con un vestido azul en la mano y lleva una manzana. Sí, esas cosas que no son visibles, una voz en off no las dice y de esa manera podemos disfrutar de las películas y las series al mismo tiempo que lo hacen personas que no viven con una discapacidad visual. Es algo súper chévere porque, por ejemplo, Netflix saca sus lanzamientos de series o películas o documentales y la mayoría ya traen audiodescripción. Entonces es un ajuste razonable, súper importante para 400 millones de personas en el mundo que somos ciegas y baja visión. Pero André, tú llegas a las pasarelas, es que como te digo, tenemos que grabar unos 10 episodios, pero ¿cómo llegas también al modelaje? Eso fue también con el pole dance. Cuando terminé el campeonato nacional, pues obviamente eso atrajo mucha atención de los medios, muchos medios nacionales, locales, hasta internacionales. Empezaron pues como a quererme escuchar, entrevistar, a contar mi historia en cuanto al pole dance y lo demás. Y ahí comencé también lo del modelaje. Empecé a formarme, pues era algo que me había gustado desde siempre, pero que también había pensado que no, pues obviamente no era para mí. Y lo empecé a hacer, empecé a prepararme y trabajar pues en sesiones fotográficas, en algunas pasarelas acá en Medellín, sobre todo como de vestidos de baño, de ropa interior, lencería. Qué lindo. Sí, sí, ha sido algo muy gratificante, algo que me gusta, disfruto mucho y que me gustaría escalar mucho más. Bueno, pues qué chévere. Y bueno, para seguir y conocer más de Andrea Herrera, que hoy nos acompaña, llegas a Japón y nada más y nada menos que precisamente reivindicando eso de ser mujeres, de vivir con una discapacidad. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Porque estudias algo de liderazgo para llegar a Japón? Pues cuando, lo que les contaba, cuando empecé a estudiar locución y empecé a practicar pole dance, también ingresé a una escuela de liderazgo para personas con discapacidad, de modo que luego contribuyeran al empoderamiento de otras personas con discapacidad víctimas del conflicto. Sí. A esto yo llegué, por no hacerle el feo, a una amiga que aprecio mucho. Ella me invitó. Está bien, Sí. pues vamos. Entonces, yo empecé a estudiar en esta escuela y aunque no fue producto de estar en esta escuela, que era financiada por JICA, la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, y la Unidad para las Víctimas, sí, en ese mismo periodo me presenté a una beca de JICA, esta misma agencia de cooperación, Sí. para ir a tomar un entrenamiento sobre liderazgo y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Fui seleccionada y estuve allá en Japón formándome. ¿Cuánto tiempo? Eso fue 1 mes y medio. No, qué maravilla. Sí, sí, fue también una experiencia muy transformadora, ya en otros aspectos, ya de otras maneras también. Y la escuela de liderazgo en sí misma fue muy transformadora, muy. Ahí fue cuando estuve en Japón. André, cuando la discapacidad es adquirida o cuando naces con una discapacidad, el mundo, la sociedad, muchas veces desde las familias, porque ninguna familia le dan un curso y nace preparada para vivir con una persona, una mujer con discapacidad. Nos niegan todos nuestros elementos identitarios. Eres solo discapacidad. Algo de lo que más nos niegan es precisamente esa sensualidad y erotismo que se nota que para ti fue fundamental, como lo es para muchas mujeres que vivimos con una discapacidad. ¿Cómo decirle a esas mujeres que acaban de adquirir su discapacidad, que no se gustan, que se sienten, que de pronto si no tienen discapacidad visual o tienen otra, viven con otra discapacidad y se miran a un espejo y no les gusta lo que ven, no les gusta lo que son? ¿Cómo podemos descubrir el encanto de sentirnos sensuales, atractivas, de vivir el erotismo, de usar una lencería linda, de usar unos zapatos, un vestido? ¿Cómo podemos empezar
a buscar ese gusto y esa aceptación. ¿Qué les dices tú a las mujeres que viven con una discapacidad? Bueno, pues yo les digo primero que todo que las entiendo, porque también pasé por eso, y que es un camino, no es fácil, o más bien puede ser fácil decir, quiérete, amiga. Es fácil Sí, decirlo, pero, ajá, ¿y cómo me voy a querer? Porque no sé cómo quererme. Pero es un proceso y ese proceso es vital y comienza por reconocer quiénes somos, reconocer, o sea, ver quiénes somos, verlo en su extensión. No que cuando digo ver quiénes somos no me estoy refiriendo a ver que soy una mujer con discapacidad, una mujer ciega. Sí, ver eso y ver todo lo demás. Verlo, ser capaz de ampliar esa mirada, lo que es aparentemente luz, lo que es aparentemente sombra, lo que encaja con la sociedad, lo que no encaja. Y muchas veces eso que no encaja con la sociedad es lo que termina siendo el factor diferenciador, pero depende de uno, no depende ni de la sociedad ni del mismo factor. claro. Y además una cosa importante, la sensualidad no se expresa únicamente con lencería. La sensualidad, para que tú te sientas o puedas decir soy y me reconozco como una mujer sensual, no es necesario una lencería, pero claramente cuando tú te sientes bien puedes decidir usarla y sentirte y mostrar eso al mundo, proyectar Claro. eso al mundo. Pues creo que es muy claro lo que Andrea nos dice y todo es de actitud. Ella es Andrea Herrera, una mujer empoderada que que ha decidido formarse en muchos aspectos distintos, que ha labrado su camino con disciplina, perseverancia, con exigencia y con mucha pasión por lo que hace. Andrea, muchísimas gracias por estar en Ante Todo Mujeres Podcast. No sé si quieras decir algo para finalizar. Pues nada, agradecerte mucho el espacio, gracias por permitirme ver hacia atrás, recorrer otra vez ese camino y mientras lo recorro sentir gratitud por la que he sido y también entender que la que he sido no tiene que determinar la que yo quiero ser. Eso es muy importante. Muchas cosas bonitas y no tan bonitas uno puede haber vivido, pero ni unas ni otras tienen que limitar quiénes vas a ser o quién vas a ser de aquí en adelante. Y eso no es para mí, sino, o no solo para mí, es para todas y todos. Claro que sí. Muchísimas gracias, Andrea. A ustedes, gracias por reproducir este episodio. Recuerden que estamos en Spotify, YouTube, Apple Podcast. Gracias por sus comentarios. Pueden dar me gusta y compartir. Y si tienen una historia que contar, pueden comunicarse con nosotros al WhatsApp +57 310 570 2702. Yo soy Tatiana Rodríguez en la preproducción, María José Sierra Daza en la producción, Samuel Trejos Cardona con el apoyo de Marta Mojica. Estamos desde Bogotá, Colombia. Hasta una próxima oportunidad. Ante todo Mujeres Podcast. Inclusión, alteridad, diversidad, mujer, experiencias transformadoras y mucho más. Porque antes de una discapacidad, somos mujeres. Ante todo Mujeres Podcast se emite desde Bogotá, Colombia. Dirección general, Tatiana Yelena Rodríguez Mojica. Producción, José David Díaz Huertas y Samuel Trejos Cardona. Con la colaboración especial de Marta Elizabeth Mojica Carrillo y María José Sierra Daza. Si tienes una historia para contar o deseas contactarnos, lo puedes hacer a través del correo electrónico fundacionsirius@hotmail.com, ante todo mujeressirius@gmail.com o al WhatsApp +57 310 570 2702.